Buenas noches, ya estamos en vivo a 3 minutos de empezar nuestra próxima parada. Así que les invitamos a que se vayan conectando. Empezamos a las 8 en punto. Buenas noches, vayan diciéndonos quién está por ahí. No, sí, ya salió, ya estamos al aire. Bien. Buenas noches a todos a este tercer fotoviaje, un programa del colectivo fotográfico Solixizar del Ecuador. Esta noche nos acompañan Adrián Soria con su viaje desde la Patagonia, en Chile y Argentina, y Esteban Salazar con el viaje a la Guajira colombiana. También nos acompañan nuestros moderadores María José Portalanza y Carlos Vázquez. Bienvenidos. Majo, estás con el silencio. Tengo que poner algo más. Buenas noches, muchas gracias, Jess. En esta oportunidad vamos a presentar a Adrián Soria, ambateño, biólogo y fotógrafo de paisajes con una maestría en estudios socioambientales. Ha trabajado por más de 15 años en proyectos de conservación, educación e investigación junto con ONGs y gobiernos locales en 4 regiones del Ecuador. Desde el 2015 desarrolla su proyecto de vida caminante de montes, que tiene como objetivo principal mostrar y educar a la gente en la sublime belleza del paisaje andino, poniendo énfasis en la relación de la naturaleza y la cultura para entender la importancia de la conservación de estos paisajes para el beneficio de las futuras generaciones. Es integrante del colectivo fotográfico Solipsis Arte Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la área de artes plásticas, la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, Nature First y Aves y Conservación.
Y como todos los meses, agradecemos al colectivo Solipsisar por el espacio que nos da para poder hacer estos viajes. Bienvenido, Adrián, sin más preámbulos. Colectivo Solipsis. Hola otra vez, hola Majo, hola Jess, y gracias al colectivo Solipsis Art por abrir estos espacios tan chéveres para poder aprender cada uno del resto, ¿no? Y los viajes que ha tenido y las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida fotográfica para poder hacer más fáciles los viajes del resto. El día de hoy yo les he venido a presentar mi viaje a la Patagonia, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Solo quiero que me digan que ya está compartiéndose. Ahí está compartiéndose, ¿no? Sí, Adrián, sí lo veo. Todo bien. Chicos, buenas noches nuevamente. Yo les vengo a presentar mi viaje fotográfico que hice el año pasado, entre junio y julio del 2019, a la Patagonia argentina y chilena. Es un viaje súper chévere y que les invito a que hagan. La primera razón es porque Argentina es un poco barata para nosotros, ya que el peso está lamentablemente muy devaluado y es barato llegar allá. Lo más caro es el pasaje Quito-Buenos Aires, que más o menos cuesta, si le buscan ahí en promoción, entre unos 600 y 700 dólares. Y de Buenos Aires yo me moví al Calafate, que es lo que les voy a contar. Primero les voy a mostrar mis equipos fotográficos que llevo. Yo llevo todo esto en una mochila Low Pro para fotografía, y yo llevo 2 cuerpos de cámara, una Nikon D750 y una Nikon D5600. La 5600 es un cuerpo de respaldo. Llevo 3 lentes, un gran angular, un Rokinon 14 mm 2.8, un Nikon 14-120, que es mi todoterreno, y un 100-400 para traer detalles del paisaje. Yo trabajo con filtros, que son los que están aquí, son filtros Nisi, de marca Nisi, y tengo el polarizador para paisajes, que me sirve para algunas cosas que les voy a mostrar en las fotos. 2 ND de 6 y 10 pasos para tomar largas exposiciones, de 10 pasos especialmente en el día, y tengo 2 degradados suave y duro de 3 pasos, y trabajo con un trípode de carbono de marca Sirui. Además, yo llevo el disparador de la cámara para tomar los disparos, para disparar a distancia, y llevo estos intercomunicadores porque uno siempre, cuando es el fotógrafo de paisaje, siempre es medio atrevido y se mete por un lado y se puede perder, y siempre intento ir en los viajes con alguien. Por lo general me acompaña mi esposa, y les voy a empezar a contar sobre este viaje, ¿no? La primera parte es sobre el glaciar Perito Moreno. Desde Buenos Aires hasta el Calafate, que es donde yo hice de centro de operaciones. Yo les recomiendo eso, es que haya una ciudad, que identifiquen una ciudad que quede en la mitad de los sitios donde van a tomar las fotos para poder moverse entre estas ciudades. Así que el vuelo entre Buenos Aires y el Calafate cuesta ida y vuelta $280, y ya desde el Calafate, pues es el centro de operaciones del Calafate. Es una ciudad grande de la Patagonia Argentina que queda justo en este lado, y el Calafate me quedaba justo en la mitad del Perito Moreno, del Chaltén y de Torres del Paine. El primer recorrido que les voy a contar es el recorrido que se hace del Calafate acá, que es el glaciar Perito Moreno, que es bastante cerca, está más o menos a 50 kilómetros de distancia, 1 hora de distancia. Y lo que hice aquí yo fue alquilar un carro, porque alquilar un carro me salía bastante conveniente, especialmente para tomar fotos, porque si yo esperaba los buses salían muy tarde, iba a perder las mejores horas del día. Así que alquilé el carro, y con eso tenía la ventaja de irme a donde quiera, parar en donde quiera, y poder llevar el equipo con más seguridad. Salir del Calafate muy temprano es interesante, porque allá las estaciones marcan mucho cómo van los días, ¿no? En la época que fui, que es parecida a esta época,
amanecía muy tarde, amanecía a las 9:45 de la mañana y el atardecer a las 6 igual, o sea, tenía 8 horas de luz y debía reconfigurar un poco la mente del fotógrafo ecuatoriano, que tenemos 12 horas de luz, hasta un poquito más. Cuando uno sale del Calafate, esta foto es al amanecer, más o menos a las 8 de la mañana, que sería en Ecuador como las 5 de la mañana de Ecuador, cuando amanece normalmente a las 6, aquí es a las 8 porque amanecía a 9:30. En el lago argentino, pues estaba pasando esto, ¿no? Este es justo el lago argentino y aquí estaba toda la cordillera. Este rato es invierno allá, así que todo le cae nieve y es súper chévere. Y había un amanecer muy, muy impresionante con el cielo, con las nubes que tenían estas texturas, y como empezaba a darle el sol, era una foto bonita, pero que tenía un problema técnico, que era cómo iba a ser solucionado, porque el cielo estaba mucho más expuesto que el suelo. Así que yo lo soluciono con los filtros de ND, ¿no? Con el degradado de 3 pasos, pude tomar esta fotografía de esta hora dorada en el lago argentino. Aquí trabajé con son 20 segundos de fotografía, esa larga exposición que me permite tomar y mostrar el movimiento de las nubes, porque había bastante viento, y también el reflejo de las montañas sean más nítidas. Siempre trabajo con un ISO el más bajo que tiene mi cámara y siempre con trípode, ¿no? Esta zona tiene mucho viento, así que yo quería evitar por completo el viento. La ventaja de haber madrugado en carro era que ya cuando salíamos de aquí recién llegaban los buses, pero a esta hora dorada ya se había ido. Así que esa es la ventaja de eso, ¿no? Y cuando llegamos al glaciar Perito Moreno, pues ese glaciar hay que pagar una entrada para el Parque Nacional Los Glaciares, que tiene un costo de $15, por eso la idea es aprovechar todo el día y llegamos lo más temprano posible. Esta fotografía es justo desde la entrada al glaciar. Y si ustedes se fijan, a diferencia del lago argentino, en el Perito Moreno el cielo no estaba con las mejores características, estaba muy nublado. Así que aquí obtuve esta panorámica donde me mostraba todo el glaciar, pero no tenía un cielo muy llamativo. Ese le tomé con yo casi siempre cuando voy de viajes estoy con mi todoterreno, con el 24-120, porque me da mucha facilidad para cambiar de distancia focal sin ningún problema. Pero la idea del glaciar es acercarse al glaciar, y hay para caminar esto que son estas plataformas. Y lo bueno es, la mayoría de gente lo que hace es no camina las plataformas, sino se mete en un recorrido que es en el lago, que es un poco costoso, pero es mejor meterse a caminar por las plataformas, porque el problema está que el botecito se mueve mucho y es más difícil tomar fotos. Así pongan trípode o así pongan lo que sea, es muy difícil tomar fotografías en movimiento, y a mí me gusta tomar largas exposiciones, ¿no? Así que yo caminé por las plataformas, y cuando uno camina las plataformas puede obtener la fotografía del glaciar y de las montañas, pero siempre intento tener un primer plano fuerte, ¿no? Y siempre intento poner vegetación en mi primer plano, como es en este caso, con el glaciar al fondo y estos picos nublados al fondo. Como se dan cuenta, el cielo no tenía ninguna fuerza, por eso todo mi énfasis en la fotografía es para abajo, ¿no? Con el 100-400 yo lo que intento es sacar mucho detalle, ¿no? Ahí cambio de lente y lo que hago es obtener los detalles que no tendría nunca con el 14-120. Y aquí lo que se muestra es un detalle muy cercano del glaciar, con una velocidad de 1.800, con f8 de apertura, con ISO de 640. El ISO es un poco alto porque ya haciendo mi lente es 5.6, no es tan nítido, pero la Nikon D750 tiene muy buena respuesta frente a ISOs altos, y este ISO 640 es un ISO muy, muy bajo. Aquí lo que se puede ver es mucho el detalle, y esta es una foto bastante abstracta, ¿no? Ya no es una foto que veo ningún eje en la fotografía, así que se vuelve una foto abstracta, pero me gusta mucho, ¿no? Porque se ve esos detalles del glaciar, lo que está sucio el glaciar, cómo se mueve el glaciar, y es bastante interesante porque cuando uno ve las fotos de lejos, lo que pasa es que parecería que fuera plano, ¿no? Y es imposible caminar por el glaciar porque son trozos de hielo bastante grandes. Esa es la primera parte del viaje, el glaciar Perito Moreno. Creo que un día
completo en el Perito Moreno basta. Hay gente que se mete a hacer el recorrido en el lago y también hace la caminata sobre el glaciar, pero para sacar las fotos yo les recomiendo irse a caminar por las plataformas. Es muy chévere caminar por las plataformas. No hay mucha gente, pero es medio cansado, así que sí hay que tener más o menos estado físico, porque sí es unos 3 kilómetros de subir gradas, de bajar gradas y estar ahí. Después volvimos a Puerto Natales, volvimos al Calafate, y de ahí lo que hicimos es viajar a Puerto Natales, a Chile, que como verán aquí es salir de aquí y irse en un viaje que dura aproximadamente 7 horas a Chile. Ese viaje sí lo hicimos en bus, el bus cuesta aproximadamente $20, y lo chévere es que entre la frontera argentino-chilena, como no hay tanta gente en esta época, por eso es lo bueno de viajar en invierno, porque hay muy poquita gente, se pasa muy rápido la frontera por tierra, sellas la frontera y llegas a un sitio increíble que se llama Puerto Natales, que es la ciudad que está al borde del Océano Pacífico, pero es un montón de ensenadas que entran, y desde Puerto Natales ya se puede tener unas fotos muy chéveres. Esta foto está justo al lado de la ciudad, es en el Océano Pacífico, y aquí ya podemos encontrar flamencos, y los atardeceres ahí son chéveres porque son atardeceres de océano, ¿no? Y aproveché para tomar esta fotografía en el primer atardecer, usando una velocidad de 1.250 con una apertura de f8, un ISO alto, un ISO 2000, porque me fue a caminar sin el trípode. Aquí simplemente salí a caminar y me encontré con los flamencos, y ahí, claro, ahí no puedo tener las largas exposiciones porque simplemente a los flamencos no se les vería. Así que ahí, como en fotografía de naturaleza, en fotografía de aves, lo que hay que hacer es subir el ISO. Y ahí es que ahí sí depende de la calidad de la cámara. La Nikon D750, como les comentaba, tiene una buena tolerancia a los ISOs altos, y se puede obtener este tipo de fotografías. Bueno, aquí puede congelar a esta gaviota en vuelo, y el atardecer le da como mucho dramatismo a la escena. Pero a mí me gusta aprovechar el viaje al máximo, y lo que le dije a mi esposa es, bueno, ya atardeció, aquí otra vez alquilamos el carro, porque desde Puerto Natales a Torres del Paine no hay muchos buses turísticos en verano, no, en invierno, perdón. En verano sí, pero en invierno no, y habíamos consultado, yo siempre me muevo con una app que se llama Ventuski. Ventuski me dice cómo van a estar las condiciones climáticas en 2-3 días, y es muy buena, o sea, se puede tener bastante confianza en esta app. Ventuski me decía que esa noche iba a estar despejada las torres, y yo quería estar allá para tomar fotografías nocturnas, así que cogimos el carro y nos fuimos. No comimos nada, compramos yo también intento comer en el carretero, no como en restaurantes ni nada, porque los viajes de fotografía son para fotografía, así que compramos un pollo y un jugo y comíamos mientras manejábamos, y llegué no hasta donde quería llegar, ya oscureció, porque en Puerto Natales hay muchísimo menos horas de luz, ahí solo hay 7 horas de luz, y atardece a las 4:30 ahí, y ya llegamos como a las 4 casi, y cuando llegamos a la zona que yo hubiera querido llegar un poco más cerca de las torres, pero nos quedamos un poco atrás, y ahí es donde pude tomar esta larga exposición. Estaba despejada por completo, con el trípode, porque hay muchísimo viento ahí, y yo lo que uso es que mi trípode tiene para poner los spikes, los pinchos, y uno le clava con fuerza en el suelo, porque si no, simplemente uno se queda sin cámara, ¿no? Y como son exposiciones tan largas, son 884 segundos, y mientras tomaba la foto, pues yo me congelaba lentamente, y me tocaba estar caminando de un lado para otro, y ahí es la importancia de tener el disparador remoto para ir viendo cuánto tiempo va en la exposición, ¿no? Y ya tenía la idea de cómo llegar, así que ya me ahorraba para el día siguiente el viaje de llegar hasta allá. Así que el día siguiente madrugamos, entre comillas, porque en Puerto Natales amanece casi a las 10 de la mañana. Madrugamos como a las 8, completamente oscuro, y llegamos al parque de Puerto Natales. A Torres del Paine se hace más o menos 1 hora y media, y ahí cometí uno de mis errores más graves, es que la emoción me ganó, y me ganó tan mal que yo me emocioné tanto porque amaneció,
que me olvidé de ponerle gasolina al carro y solo agarré y me fui. Y no me había acordado que el día anterior ya había ido y no nos habían dado el carro con el tanque lleno. Y cuando yo estaba llegando al parque me di cuenta que había menos de un cuarto de gasolina y dije, suerte o muerte, no vamos a volver porque perderíamos todo el día de viaje. Así lo que íbamos a hacer era paradas precisas, no ocupar tanto el carro. Y empezamos a entrar al parque. El Parque Nacional Torres del Paine tiene un costo en invierno que es más barato y es $25 para extranjeros. Creo que en verano sube más, sube casi hasta $40, pero en invierno es $25. Casi no hay gente ahí sí es casi abandonado en invierno. Pero lo que se puede obtener son fotos súper chéveres porque la temperatura ya estaba a -10, o sea, parece que estuviera haciendo un lindo sol, pero estaba a -10. Lo chévere es que todos los lagos estaban congelados. Esto es un lago completamente congelado y yo puedo obtener estas fotografías de reflejos, ¿no? Lo que quiero mostrar es aquí la simetría en esta fotografía y técnicamente esta fotografía es obtenida con el ND de 6 pasos que me permite tomar largas exposiciones en el día y mostrar esto. A mí me gusta mostrar mucho el movimiento de las nubes porque si tomaba en una velocidad muy rápida lo que pasaba era que las nubes salían con formas y me gusta un poco que se vea el movimiento. Las largas exposiciones, los filtros de ND me permiten darle ese efecto pintoresco a la fotografía, ¿no? Porque que normalmente no se podría en el día. Así cierre el diafragma a f22 no me va a permitir tomar tanto, pero con el filtro ND de 6 pasos sí, pude tomar con 15 segundos, con f13, le cerré más para obtener que haya mayor profundidad de campo y todo me salga enfocado, porque el lago estaba mucho más cerca de donde estaba esta montaña que se llama el Cerro Almirante Nieto y le tomé con el 24 milímetros. Aquí hice algo más. Yo necesitaba que me dé un poco más de velocidad y la Nikon, la D750, me permite bajar de ISO 100 a ISO 50, pero es como un ISO electrónico. Pero al bajar igual no genera tanto ruido y me permitió captar esta foto que es bastante limpia, con tanto viento que estaba. Igual tuve que ponerle al carro de lado y pararnos al frente de la cámara porque se movía muchísimo la cámara, pero pude obtener esta foto, el Cerro Almirante Nieto, que forma parte de este macizo de las Torres del Paine. Aquí está el macizo, aquí están las torres y aquí están los cuernos. Después ya cuando uno se acerca a la entrada de los cuernos y las torres, puede ver esta foto que es muy chévere. Normalmente los tours le llevan a uno a las torres del Paine, que son estas torres que están aquí, y uno entra por el otro lado y camina 3 horas y llega a las torres, pero en invierno el problema está que algunos senderos se cierran, pero otros permanecen abiertos y el objetivo era los cuernos. Igual aquí si no le puse el filtro, esta fue una parada de un momento nomás y esta es una foto con un 100avo de segundos de velocidad, de f8, ISO 100 y con el 100 milímetros y pude obtener esta que está los cuernos y las torres con una iluminación interesante porque le estaba dando la luz dentro de las torres y por detrás de los cuernos, pero todavía por acá no amanecía. Y llegamos a la parte de irnos a los cuernos del Paine. Mi idea es irnos a esta formación que es no tan visitada como las torres, porque tenía un sendero que yo ya le había visto en fotos que tiene muchos árboles secos y presenta este tipo de fotografías. Cuando llegamos a la entrada del sendero, había algo interesante que decía a los fotógrafos tengan cuidado porque las cámaras simplemente se van volando y yo no creía hasta cuando estábamos ahí, el viento era tan fuerte que a uno le viraba de lado, es que hay que tener mucho cuidado. Esta fotografía es cuando todavía no atardecía, la luz era muy dura todavía, pero quedaba buena para un blanco y negro, ¿no? Y ahí como dice Ansel Adams, cuando el color no funciona tanto, quitarle el color es lo mejor porque ahí se aprecia más los detalles, ¿no? Y la tonalidad de esta foto daba para tener esta foto a blanco y negro. Después ya cuando empezó el atardecer ya pude empezar a tomar fotos a color. Esta foto no es una larga exposición, sino es en el lago que está al lado de los cuernos y aquí tomé un 80avo f8, ISO 400, pero después quería tener una larga exposición como es esta ya son 10 segundos de exposición
con f11, ISO 100 y mi 24 milímetros, que es la mejor calidad de lente y de imagen que tengo yo. Siempre teniendo el ISO bajo, esta fotografía es bastante interesante porque se le ve esta nube que estaba en ese lado de ahí y se ve el movimiento de las nubes, porque lo que pasaba era que las nubes se daban contra este cuerno y salían para acá, y con estos 10 segundos de velocidad pude hacer eso y también intentarle darle una superficie sedosa a los cuernos. Y el tercer punto que les vengo a contar creo que fue mi preferido, que es el viaje al Chaltén. En cambio, el Chaltén es un viaje que se hace en carro y uno sale desde el Calafate y se hace más o menos 4 horas. Lo bueno del Chaltén es que no hay que pagar para entrar porque es un sitio que en verano pasa todo abierto, pero en invierno, en cambio, todo está cerrado, y ahí también es una recomendación. Cuando se vayan, no se confíen de las reservas que hacen por internet, porque nosotros simplemente cuando llegamos, había un invierno tan fuerte ahí que todo estaba cerrado. Nos dijeron, no, los dueños de ese hotel se fueron. Como que se fueron, no había nadie en el hotel ahí. Y el problema fue que, claro, estaba tan nevado que logramos encontrar otro hotel. Al día siguiente yo quería tomar el macizo del Fitzroy y salí desde ahí salí como que fuera en Ecuador las 4 de la mañana, que ahí fue las 6 de la mañana, y caminé 4 horas y media por este sendero, que era súper chévere, pero era medio peligroso porque no se veía el sendero, porque había caído tanta nieve, había unos 6, 7 centímetros de nieve, que se perdía el sendero, y llegué a donde quise llegar con tanta ilusión, y toma tu ilusión. Este es el mirador del Fitzroy, el primer mirador, y se supone que yo lo que debía ver aquí era esta maravilla, o sea, este macizo debía haber aquí, pero no había nada. O sea, había caminado 4 horas de gana, y es como que a veces ahí a uno le entra una frustración y dice, ¿por qué? Y el chiste está como, hay que aprovechar el tiempo. Yo me arriesgué, pero no me resultó la suerte ahí. Pero me quedé en el bosque un rato y tuve la suerte de, usando el 100-400, de toparme con esta belleza de Campéfilus magellanicus, que es el carpintero más grande de América, que es un carpintero muy grande. Esta es la hembra y tiene este penacho súper bonito, y me quedé viéndole lo que se alimentaban por un montón de tiempo, y a la larga la subida valió la pena. Por eso la idea de la fotografía del paisaje y la fotografía de la naturaleza vayan de la mano, porque hay días que simplemente el clima no acompaña para nada. Y entonces lo que hicimos es, fuimos a dormir, y al día siguiente le dije a mi esposa, no, tenemos que sacar esas fotografías como sea. Y nos levantamos como que fueran las 2 de la mañana en Ecuador, que eran las 4 de la mañana ya, y empezamos a recorrer el sitio, a ver dónde estaba despejado. Nos fuimos a una parte por detrás del parque que parecía que iba a estar despejado, no estaba. Regresamos, la temperatura estuvo peor ahí, estuvo casi a -15, y nos empezamos a alejar un poco. Y cuando nos empezamos a alejar y empezaba a amanecer, no se veía nada, hasta cuando de la nada empezó a aparecer algo en la mitad de las nubes, ¿no? Y después se empieza a despejar y ¡pum!, empiezan a aparecer todos los macizos del Chaltén, este es el Cerro Torre, y aparece por completo el macizo del Fitzroy, o el Chaltén, como le dicen, porque el Fitzroy le puso el perito moreno, pero después ya le ponen como el macizo del Fitzroy. Pero en fin, y lo chévere del macizo del Fitzroy es que tiene tantas puntas y tantos cerros que es completamente increíble. Si bien las Torres del Paine tienen los cuernos y las torres, a mí me pareció esto mucho más increíble, porque además justo detrás de eso está la plataforma continental de hielo, que es casi como el Polo Norte en el continente, así que es lindísimo, y con el sol dándole cambiaba estos tonos, ¿no? Estos naranjas, rojizos, era completamente impresionante. Aprovechamos todo el día para tomar las fotos, y ese día era el día del eclipse de sol, y yo quería sacar la foto del eclipse de sol, así que esperamos que pase atardezca un poco, tomamos un poco de fotos de naturaleza por ahí, y en la tarde decidimos, en vez de acercarnos, alejarnos un poco más, porque si ustedes se fijan, yo el día anterior estaba más o menos por aquí, en esta zona, y si hubiera estado otra vez en esa zona, hubiera estado debajo de las nubes. Así que la decisión era, ¿qué hacemos? Es el último día que está ahí, es el último día que hay el eclipse. Si nos acercamos
hay el riesgo de que subamos y no hay nada, pero mientras más lejos, más fácil sería de verle al macizo. Y tuvimos la dicha que mientras nos alejábamos mucho más, el macizo empezó a aparecer y el sol estaba aquí. Y ahí yo iba, y mi idea era tomar una foto con el eclipse de sol, pero lamentablemente en esa zona estábamos tan al sur que el eclipse era el eclipse se veía en una zona muy pequeña, así que decidí hacer otra fotografía un poco más artística, un poco más personal, y decidí hacer una larga exposición. Imagínense que esto es el atardecer, o sea, es un sol muy duro que le está dando a la cámara, así que ahí puse los dos filtros ND, el de 6 y el de 10, para que me dé todo el tiempo que pueda tener esta larga exposición. Además puse el degradado de 3 pasos, así que tenía casi un filtro de 19 pasos que me permitió sacar esta foto. Esto es una sola foto, no son 2 fotos ni nada, que me permite tener 10 segundos del sol y parece que el sol se estuviera derritiendo por completo. Y la propuesta de esta foto es que yo quiero mostrar el cambio climático, quiero mostrar lo que le está pasando al mundo con los cambios de temperatura, con el derretimiento de los glaciares, que es de la finalidad de mi trabajo de caminante de montes. Y aquí se ve, ¿no? Parece que es un paisaje que te va a achicharrar y que va a derretir todos estos glaciares. Y en la parte baja, como el filtro, el ND degradado me permitía, tomé una larga exposición y por eso se ve este carro que se está moviendo. Es una fotografía que a mí me dejó mucha alegría, es como la mejor fotografía de este viaje. Esta zona es muy chévere y les recomiendo el Chaltén, porque el Chaltén no es tan caro, no hay que pagar entrada al parque, queda en Argentina mismo. En cambio, irse a Torres del Paine es un poco más caro y irse a Torres es bastante complicado. En cambio, el Chaltén está justo acá abajo, o sea, no hay que coger carne, sino solo caminas y ya llegas al macizo. Y entonces les recomendaría, a mí personalmente me gustó más el macizo de Fitro y el Chaltén, y el pueblo del Chaltén, porque es más barato, puedes tener más acceso a todos estos sitios y no hay que pegarse el viaje a Chile. O sea, si me dijeran escoger entre el Chaltén y Torres del Paine, por facilidad de acceso y pago, sería el Chaltén. Eso sería, chicos, mi presentación de este viaje. Recomendadísimo, especialmente Argentina, y les comento por qué. Porque Argentina es barato. El problema de irse a Argentina es que a uno le dicen lleva dólares, y uno lleva dólares, y sí, estaba a $1.45 y por poquita plata se comía muy bien. Por unos 5 o 6 dólares uno ya comía una parrillada que en Ecuador costaría unos 50 dólares, pero el problema está que si uno lleva dólares que tienen rayas, en Argentina no les cogen, y nosotros tuvimos ese problema. 200 dólares que teníamos, decían no, porque tiene una raya, no, porque tiene una mancha, así que tengan cuidado, y si se van, lleven dólares que recién salgan del banco y revisen que no tengan ni una raya, porque sin la raya, sin esas manchas, aceptan mejor eso. Creo que tanto Argentina como Chile tienen paisajes increíbles, pero para escoger me quedaría con la parte argentina por cuestión de dinero y cuestión de accesibilidad. Eso sería mi presentación. No sé si hay preguntas o si me oyeron, no me oyeron. ¿Están por ahí? Claro que sí, te escuchamos bien. Muchísimas gracias por tu presentación, Adrián. Justamente estaba viendo todos los saludos, que en realidad son muchos, así que habría que empezar por interactuar con los saludos. Agradecemos muchísimo el interés de todos nuestros amigos que han estado pendientes e interesados en la presentación de Fotoviajes. Saludamos a Geraldine Vargas desde Chile. Geraldine Vargas es una compañera del Club de Viajeras Unidas por el Mundo. El club es un club de viajeras en solitario y es una comunidad internacional. Agradecemos mucho por su interés en Fotoviajes. Saludos desde Huaquillas, desde Otavalo. Muchos saludos desde Guayaquil, desde Santo Domingo. Muchos saludos. Yo estoy en Riobamba, igual también saludos desde la ciudad de Riobamba. Saludos también están desde Colombia, desde Lago Agrio. Muchísimas gracias a todos por su interés.
Y también te agradecen mucho, María José Merizalde te agradece por todos los tips, agradecen mucho por las explicaciones, todos estaban bastante contentos con la explicación. Y comenzamos con las preguntas. Pauli Ponce pregunta, en qué fechas estuviste en este viaje, en toda esta zona? Yo estuve en ese viaje justo a finales de junio e inicios de julio del 2019, o sea, justo hace un año. Y es lo que les decía, esa zona es la época que está más barato todo, pero es la época que uno se hace helado por completo, porque la temperatura siempre estuvo bajo cero en todo lado donde estuvimos y lo que más bajo estuvimos era menos 17 grados y es un frío gigante, pero vale la pena porque no hay gente. Porque me dicen que en verano eso parece montañitas y hay demasiada gente por los senderos, demasiada gente caminando y por eso lo mejor es, yo les recomendaría si les gustan los paisajes, no mucha gente y buenas fotos en invierno, que sería justo esta parte de julio. Perfecto, muy bien. Grimanesa Rivas Vera nos pregunta, ¿en qué momento de la noche hiciste la foto en Torres del Paine para capturar el efecto que tuvo, ¿no? Que era fabuloso. Las fotos de las Torres del Paine que se ve el Star Trail era a la 1 de la mañana, ahí era donde hacía menos 15 grados. Y ese sí es un problema, o sea, si te gusta el frío, esos son los paisajes, pero en cambio si te hace mal el frío es demasiado frío. Yo me acuerdo que un rato a mí me zumbaban los oídos del frío y dije, bueno, ya no aguanto más, ya tengo la foto y esperé a la 1 de la mañana con mucho frío y... Ya, una pregunta particular, ¿tuviste oportunidad de acampar también dentro de esto o estabas yendo exclusivamente a hoteles? Es que acampar ahí es casi suicidarse. Si bien en la parte del Chaltén vale acampar, pero solo te permiten acampar al lado de los hoteles. O sea, vale acampar en los hoteles, pero no dentro del parque por las condiciones que se tiene. Pero sí hay zonas de acampar en cada pueblo, hay partes donde vale acampar. O sea, si la gente va a acampar en las ciudades, hay zonas de camping. Dentro de Torres del Paine hay una parte para acampar, dentro del Chaltén, el parque no hay, y en Perito Moreno tampoco hay, pero por las condiciones climáticas, a no ser que tengan un sleeping 4 estaciones y una carpa 4 estaciones, lo mejor es irse a un hotel, y los hoteles, como les digo, son bastante baratos, por unos $10 tienen un hotel bastante decente, y para salir a la siguiente mañana a comerse frío todo el día, tal vez sí vale la pena eso, pero hay zonas de camping, sí hay zonas de camping. Ya, perfecto. Geraldine Vargas nos comenta, excelente presentación, coincido contigo. Visitar Argentina es mucho más accesible y asequible. Lamentablemente, mi país, Geraldine es de Chile, es muy caro, incluso para nosotros. Claro, ese sí es un problema porque Chile sí es un poco costoso y claro, la idea son tips y es Argentina. Y si pueden hacer este cruce, valdría hacerse el cruce un día y volver a Argentina y no irse a Puerto Natales, valdría la pena intentar, pero Chile sí es un poquito más costoso. Claro, sí. Oscar Iván Parra Fernández dice, excelente trabajo, saludos desde Colombia. Jimena Troya felicita también tu trabajo, excelente, Adrián. Ana Lucía Romero, felicitaciones, Adrián. Hermoso viaje. Marco Imbaquingo te felicita también. Con respecto a otra pregunta que también estábamos pensando dentro de esta comunidad, ¿es necesario viajar en grupo solamente o también se puede viajar en solitario? O sea, el viaje que hacemos nosotros con mi esposa es las mañanas yo hago el viaje en solitario porque ella se queda dormida, así que yo viajo en solitario, pero el chiste está ahí, que sí hay que tener un poco de experiencia con nieve, porque si alguien va y nunca ha estado en nieve, simplemente se pierde y hace tanto frío que las personas se pueden morir, así que si no tienen experiencia en montaña, lo recomendable es irse en grupo, porque las condiciones son muy extremas. Tal vez en verano es más fácil, pero en invierno es, imagínense, las horas de luz son tan poquitas que si uno se llegara a perder sería complicado. Y también siempre, una recomendación, siempre lleven su linterna de cabeza para cualquier cosa, porque si ya se quedan de noche pueden intentar ubicarse, pero en invierno y si están empezando en montaña, les recomendaría irse por lo menos de a dos, pero si ya tienen un poco más de experiencia, podrían hacerlo solo. Ya, y también el acceso de guías es fácil allá. ¿Hay guías
poder los senderos. Sí, es bien chévere porque a diferencia de Ecuador, que es un lío que no tenemos, en todos los pueblitos que uno ve, te venden los mapas y los mapas tienen toda la señalética, todas las distancias, están bien señalizados los senderos y es bastante chévere. Creo que Jimena Troya decía cuánto duraría el viaje ideal. Pues el viaje ideal sería estar unos 6 meses ahí porque es bien chévere. El viaje ideal es lo que dure la plata y eso es lo ideal, ¿no? Idealmente me encantaría estar mucho rato ahí, pero yo estuve en la Patagonia 15 días, porque hay una parte que no les conté porque también estuve en Bariloche. Pero esa parte de Bariloche no fue tan fotogénica como la parte sur, pero yo creo que unos 15 días, y eso les digo, si a mí me dirían, escoge los 15 días, yo me iría los 15 días a la zona de el Chaltén y el Perito Moreno porque la parte de Bariloche no tienen tantos picos tan lindos y la parte de Chile es un poco más cara, así que yo creo que entre 10 y 15 días estaría bien el viaje ideal en esa zona. Perfecto. Diego Satián nos dice, excelente trabajo, buena exposición. Muchas gracias por brindar tu conocimiento. Y con respecto a lo que son los viajes, el equipo mínimo de indumentaria que necesitaríamos para esto es qué tipo de ropa para frío específica llevar. O sea, la ropa mínima es que necesitan llevar unos zapatos impermeables, porque si te llevas las Converse que te pones, te mueres de hambre, te congelas y te cortan los pies al segundo día. Y no es chiste, porque la hipotermia es muy dable ahí. Es zapatos impermeables, botas impermeables, polainas, o sea, eso que te cubre entre la bota y el pantalón que tiene que ser impermeable y de ley debes llevar una capa extra abajo, o sea, una como licra o los fletch, que son las primeras capas de alta montaña que son más gruesas, y arriba por lo menos es 4 capas. Es la primera capa, la segunda capa, yo me ponía un saco encima de eso, yo me ponía 5 capas, una chompa ligera y una chompa de plumón porque el frío es completamente insoportable. No llueve, así que no hace, porque como cae nieve, no llueve, pero el frío es muy, muy fuerte. Y lo importante es el gorro para la cabeza porque duele un montón eso. Guantes es clave porque si no te quedas sin dedos. Yo me compré 2 pares de guantes, igual tenía 2 capas de guantes. La primera capa que es una capa como una licra, unos guantes de licra, y encima de eso los guantes de nieve. Eso sería lo mínimo que hay que llevar y una ropa de recambio porque si no tienes la ropa impermeable se te moja mucho. Así que no valirse con exterior y con las Nike, no es muy, muy jodido, porque también hay un problema, el camino cuando no tiene nieve, tiene hielo, y uno va caminando en el hielo y se cae y se puede partir el alma. Otra cosa que es peligrosísima, y eso nos pasó un par de veces, es los carreteros están llenos de hielo, hace tanto frío que simplemente hay una capa de 5 centímetros de hielo, y si no están acostumbrados a manejar en el hielo, eso es como estar en no sé, una pista de nieve, el carro se empieza a ir de lado y por eso los carros tienen cadenas o tienen clavos ahí. Es diferente, es una experiencia diferente, pero súper chévere y recomendable para todos. Perfecto, muchísimas gracias Adrián por la experiencia y por todo lo que nos has compartido en este momento. Y vamos a darle el paso a mi compañero Carlos para la siguiente presentación de Fotoviajes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero felicitarte, Adrián. Como siempre, tus fotos espectaculares y nos motivas mucho para que vayamos en algún momento a visitar esa zona austral del continente. Pero ahora nos vamos a ir al otro lado. Vamos a mantenernos en el continente americano, en Sudamérica, pero vamos a irnos a la parte norte. Quiero presentarles, es para mí un gusto presentarles a Esteban Álvarez, perdón, te voy a... el equipo de presentación. Esteban, que nos va a llevar de la mano hacia la Guajira colombiana, es decir, vamos a cambiar totalmente de clima. Esteban estudió Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, profesión que le abrió las puertas al mundo de la fotografía. En el año 2014 inició un camino de aprendizaje y trabajo en fotografía panorámica o de 360 grados, técnica particular que conjuga el arte fotográfico y los sistemas informáticos, propios para ilustrar tours virtuales o realidad virtual con la integración web. Ha desarrollado diversos proyectos de realidad virtual, tour de 360 grados, para el ámbito turístico, educativo y comercial hotelero.
Además, Esteban cuenta con la certificación de fotógrafo de confianza de Google Street View, el cual le permite un aporte de contenido de 360 en dicha plataforma. Entre sus pasiones también se destacan la fotografía macro y la fotografía nocturna o astrofotografía. Con esta última técnica realizó el primer taller teórico práctico en la provincia de Imbabura, Astrofotografía Imbabura 2019. En este contexto, considera que enseñar y compartir los conocimientos es mucho más valioso que competir. Esteban es integrante del colectivo fotográfico de Ecuador y Camaradas 360. Esteban, qué gusto tenerte nuevamente en este espacio. Gracias, Carlos. Un gusto para mí. Tenemos el pasaporte listo para irnos ahora a Colombia. La pantalla está tuya. Listo, muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a hacer un viaje bastante interesante entonces a la Guajira, Colombia, un lugar espectacular. Voy a compartir ahorita la pantalla. Me confirman si se está... Perfecto, sí, yo creo que ahí está. Listo, bueno, este es un viaje a la Guajira con tema de astrofotografía. Inicia, bueno, entro en un interés por aprender y conocer un poco más de la fotografía de la Vía Láctea, la astrofotografía o fotografía nocturna. Y pues entre los fotógrafos latinoamericanos, seguía yo a Camilo Jaramillo, que es un excelente fotógrafo colombiano, hace un trabajo espectacular y justo para esa época había un taller, un masterclass de fotografía. Entonces decidí con algunos compañeros que ya nos conocíamos en este ámbito de fotografía, pues asistir a este taller. ¿Cómo empieza el viaje? Pues viajar a La Guajira es bastante lejos y el tema económico tenía que ser pues buscar las alternativas más viables. Entonces, bueno, de Quito viajé en autobús, bueno, aquí está, en Pasto tomé un pequeño vuelo hasta Cali y de Cali obviamente ya viajé a Santa Marta. En Santa Marta llegué con tranquilidad, es un sitio para descansar, uno puede llegar, bueno, pero mi afán era ya llegar a La Guajira, tomé una pequeña buseta, digámoslo así, y es súper interesante con toda la gente, la alegría de la gente colombiana, de la gente caribeña, en el bus cantando, riendo. Fue un viaje muy interesante de cerca de 8 horas a un lugar que se llama Riohacha. Esta es la capital de La Guajira. Es interesante porque es un sitio, es un contraste realmente cultural para Colombia. Es una de las ciudades más antiguas conquistadas por los españoles, fundadas por los españoles. Y además, toda esta zona ha sufrido todo un tema de una desmirada, digámoslo así, del gobierno. Hay contrastes muy fuertes de pobreza, de desigualdad, y tiene sitios además muy bellos, tiene una riqueza, es una historia. Entonces, de este sitio lo hace algo más interesante. Esto es una foto de una señora que tomé, una señora guayú, con varios niños. Esa es su vestimenta de las personas que están allí. Y pues es todo ver esa realidad, esas condiciones, esos problemas que tiene La Guajira y que muchas veces el Estado se tapa los ojos y no mira o no está presente con las realidades de las poblaciones. Esta fotografía la tomé con el celular, pero la quise poner para comentarles, ¿no? Es como todo está detrás o una economía sumergida del tráfico del combustible con Venezuela. Entonces todo el mundo vive y se alimenta del combustible. Y es un gran problema. A la final, esto es un problema, hasta temas de seguridad. La gente comía, dormía, veía sus pequeñas cabañas con los tanques de combustible. Entonces no habían gasolineras, no habían estas bombas de combustible, sino las personas con el tema del combustible, con una venta informal. Y bueno, estos son los vehículos. Otra cosa curiosa,
que habían carros de alta gama, como ese Toyota, todos venezolanos, por su precio. Entonces la gente va y compra esos vehículos a Venezuela y los trae, y en La Guajira es lo que se moviliza. Porque un carro, pues en Colombia cuesta mucho más, y bueno, ni se diga en Ecuador lo que cuesta estos vehículos. Entonces aquí empezó como el proceso de adaptación, conocer el ecosistema, las personas y un poco documentarme. Eso sí hice antes y eso lo recomiendo. Es importante documentarse al lugar donde vayas o donde vas a ir a hacer cualquier cosa. Trata de documentarte qué hay, cómo es su cultura, qué sucede alrededor, qué temas de violencia, etcétera, todo lo que puedas, sus sitios fascinantes, todo lo que puedas, documenta. Entonces, eso te va a ayudar mucho a entender todo el contexto del sector. Después viajamos en estos vehículos, viaje bastante largo, al Cabo de la Vela. Es un lugar magnífico, ubicado en la península de La Guajira. Es un terreno desértico, habitado obviamente por la mayoría de gente indígenas guayú. Este se llama un lugar que le llaman Jeripa, y es un lugar bastante espiritual, o sea, tiene una conexión. Se dice que los espíritus de las personas muertas llegan a este lugar para hacer ese trance a lo desconocido, ese trance del más allá, a ese inframundo de Dante, no sé, pero es un lugar bastante interesante, pero con contrastes súper fuertes, con contrastes sociales súper marcados. Por ejemplo, esta es una foto, la persona que ven ahí es una señora de la condición, en condición de calle, indígena, guayú, que la gente rechazaba, le decían la loca, y claro, fue súper tenaz porque estábamos haciendo las fotos a orilla del mar y nadie se había percatado. Entonces es como nosotros muchas veces invisibilizamos a estas personas. Y es un problema, eso en Colombia se ve mucho, mucho, mucho esa desigualdad, y pues quería mostrar esta foto. Bueno, ¿con qué hice? Y un poco hablando con el tema de los equipos, yo tengo una Nikon D610 full frame. Esta utilizó un F4, un ISO 100, un lente 28-300 y una velocidad de 1/400. Pues obviamente la luz natural. Ya en las horas de la tarde a mí me gusta mucho esta hora azul o crepuscular. Tomamos esta foto, este es de un compañero, Iván Valencia, es un gran amigo mío colombiano. Lo conocí hace 2 años en otro masterclass de fotografía 360 y pues bueno, en ese rato me sirvió de modelo. Y en ese, pues lo único que cambia utilizo un trípode Manfrotto 190, es una serie muy buena, yo lo recomiendo. No es tan liviano como el que tiene Adrián de carbono, pero es un trípode muy resistente, muy robusto y que te da la seguridad para poner el peso de la cámara. Y aquí empieza ya el tema de la astrofotografía. Entonces empezamos ya a hacer la astrofotografía. Estas eran unas fotos más o menos tipo 8 de la noche, donde todavía teníamos la Vía Láctea de manera horizontal. Es tomada con un f2.8, el ISO 6400. Para las cámaras full frame, pues ISOs más altos, logra recuperar más luz y más información del cielo, pero en APS-C, por ejemplo, en una Nikon serie 5000, digámoslo así, pues podrías utilizar ISOs más bajos para que no te generen tanto ruido, como 3200. Y un gran angular 14 milímetros, 30 segundos, la linterna y el trípode Manfrotto. En este no utilicé disparador. Esta es una foto que me gusta mucho, ahí también está mi amigo Iván. Es una foto, es la misma, es en el mismo lugar que esta,
la diferencia es que esta está pintada, digámoslo así, con luz, las rocas con una barra de luz YN360. Entonces, en el momento que hago el disparo, doy apenas una ráfaga de luz sobre las rocas para que me pueda pintar y sacar esa información de la fotografía. Y esta es una fotografía también en el mismo lugar, pero ya es una composición, es una fotografía como ustedes ven, ya vemos el arco completo de la Vía Láctea y hay algo súper interesante. En esa época, el año pasado, teníamos a Júpiter y Saturno alineados casi con el centro galáctico. Ese es el centro galáctico. ¿Cómo hice esta fotografía? Pues estas fueron un set de 3 fotos verticales y tomamos con un traslape del 25%, alrededor del 25% se hacen las tomas y después obviamente se unen con algunos programas. Se pueden unir en Lightroom o unir en Photoshop. Yo uso otro programa que se llama PTG, que es para unir las fotografías. Después de eso, bueno, descansamos. Ahí hay unos lugares muy lindos para descansar, para alimentarse. Y después nos fuimos al Ojo del Agua, que queda en el Cabo de la Vela. También un lugar espectacular, desértico, para marineros. Hay mucho marinero. Y esta es una foto que hice con uno de los botes de las personas que están ahí. Me pareció súper interesante tomarla. Igual utilicé una pequeña linterna dándole, no la barra, sino una pequeña linterna, dándole una luz para poder pintar el bote. Igual los 14 milímetros, 30 segundos y el f2.8. Utilizo f2.8 y utilizo la hiperfocal. Entonces, esto es una técnica que para tener profundidad de campo y tener enfocado las estrellas y mi primer foco, hay que utilizar la hiperfocal. Entonces, no es una cosa muy complicada, es bastante sencilla. Ya al final les voy a decir un truco que yo utilizo para poder ayudarme con el tema de la hiperfocal. Y aquí tomé estas otras fotos. Estos eran los carros en los que íbamos. Ustedes pueden ver, se ve el reflejo en el capó de las estrellas. Y quise mostrar estas dos, como la diferencia, cómo uno puede jugar con el tema de revelado y la temperatura. Este soy yo. Y esta fotografía fue tomada tipo 10 de la noche más o menos, está ya casi 11, a las 12 se ponía totalmente vertical la Vía Láctea. Y esta foto es una panorámica, es la mezcla de ya les voy a mostrar más adelante esta foto 360, esta le llamo yo el Principito, que es mi amigo Horacio, y es la unión de las dos técnicas, de la técnica de la fotografía panorámica 360 con la astrofotografía. ¿Cómo tomé esto? Pues bueno, para esto ya utilizo un ojo de pez, el Nikon 10.5 con un f2.8 y la misma técnica del ISO 6400 y los 30 segundos. ¿Por qué 30 segundos? Porque en la regla del 500, si yo tomo más velocidad, me van a salir movidas las estrellas. Por eso esa foto genial que nos mostró Adrián de las estrellas tiene más tiempo, entonces las estrellas van marcando su recorrido. Entonces la idea en la Vía Láctea es poder mostrar tal como son. Y esta es una foto que me encanta. Este tipo estaba aquí, es una covacha que él armó, estaba haciendo una penitencia de 40 días, no sabíamos qué había hecho, dijo que está purgando su alma
su espíritu y estaba en ese lugar. Esta pues es la covachita que ustedes ven aquí, que ya les voy a mostrar en las fotografías 360. Después de eso, fuimos a Punta Gallinas, que es el sitio famoso. Le llaman así porque miren, parece una pata de gallina. Así le pusieron los primeros piratas que llegaron al lugar. Y es el sitio más septentrional que existe de Sudamérica o de América del Sur, en todo el Caribe. Y además es el sitio donde se encuentran el único desierto en el Atlántico, en la parte del Caribe. Esta es una foto que me encanta mucho. Es la moto de un gran amigo que conocí, de Santiago Roldán. Él es de Medellín. Él se fue desde Medellín en esta moto, un tipo genial. Aprendí mucho de él y pues hicimos esta foto, que también es una panorámica. Esto pues no lo puedo lograr con una sola toma. En cambio, esta tiene 6 fotografías juntas y se puede generar esta panorámica. Igual como les decía, aquí es cuidar que tengamos un 25% tanto hacia los lados como en la parte de la parte superior e inferior de las fotografías. Y esta es una foto del cielo directamente, es Santiago, y esta ya no es la Vía Láctea, sino es parte del cielo. Esta fue tomada a las 23:30, donde la luna apenas estaba ya ocultándose. Esta es en ese sitio de Punta Gallinas, donde había un bote. La gente a veces deja estos botes por los temas espirituales, esa conexión entre lo natural y lo espiritual. Esta fue tomada con un F8, un ISO 100, el 10.5, hecho el recorte, y un 1/400. Estas 2 fotos son espectacular. Esta me encanta mucho por toda la historia que tiene. Santiago me dice: Esteban, hagamos una foto muy interesante de pescando en el mar. Este es el lugar donde él se sentó y metimos una linterna envuelto en varios condones en una bolsa y la metimos. A la final, con las rocas y el movimiento del mar, rompió la bolsa y bueno, terminamos dañando la linterna, pero me encanta esta composición. Las dunas, después fuimos al sitio de las dunas. Es un sitio, es el único sitio del desierto que les digo. Aquí tuvimos un grave problema. Las personas de la localidad se enojaron porque habían tenido ya algunos inconvenientes. Aquí en este lugar hicieron Caracol, o uno de estos canales colombianos, hizo un programa de reality y se aprovecharon de la gente. Entonces ellos ya no querían recibir más gente, estaban enojados, o sea, querían cobrar y fue todo un problema. Esta es una panorámica 360 que ya les voy a mostrar de esas dunas en la hora azul. ¿Cómo tomé? Bueno, tomé muchas más fotos. Tomé una ronda de 12 fotos para poder ir eliminando ciertos movimientos de las personas que estaban ahí. Voy a cambiar. Denme un segundo, cambio para mostrarles las fotografías 360. ¿Están viéndola ahí, Carlos? Ya. Entonces, esta es una fotografía 360 que les había mostrado. Están los compañeros. Y quiero indicarles, por temas de tiempo, bueno, no voy a mostrarles todas las fotos 360. Esta es una de las fotos favoritas mías, de las que le comentaba, que se ve la Vía Láctea. Aquí está el lugar donde estaba este señor haciendo su penitencia. Y pueden observar la Vía Láctea. Yo le llamo a esta el Principito porque me recuerda a esa lectura
ese gran libro del Principito. Miren, es como estar en un planeta distante, solo. Me encanta esta fotografía. Y bueno, quería mostrarles otra, justamente de la zona, de esta zona de la Guajira, de Punta Gallinas, que es muy ritual. Aquí es donde ellos hacen esos rituales especiales y esa conexión entre lo terrenal y lo espiritual, esa conexión en ese camino donde el espíritu va al más allá. Un lugar magnífico realmente. Voy a volver a la presentación. A ver. Carlos, no sé. Ya. Perfecto. Y bueno, un poco para entrar, hacer esta fotografía realmente te conecta con el universo. Cuando ves la Vía Láctea, cuando ves las estrellas, es conectarse con. Nos damos cuenta que somos muy, muy diminutos ante tanto en el universo y todo lo que desconocemos, que realmente es una sensación muy interesante. Entonces aquí ves el centro galáctico, Júpiter, Escorpión, puedes ver el movimiento de ciertos satélites. Y algo, bueno, esos son datos muy puntuales como para recomendarles en temas de astrofotografía. Son estas 4 recomendaciones. Primero, el tema de contaminación lumínica es muy importante, entonces aléjense lo más posible que puedan de las ciudades. Lo que más posible estén en un campo abierto y no exista luminosidad de casas, es mucho mejor. Factores climáticos hay que tener en cuenta, uno no puede controlar. Me pasó este fin de semana con mi familia, con unos amigos. Estábamos haciendo astrofotografía y en un momento se nubló todo, bueno, ya a las 8 de la noche, totalmente despejado. Fases de la luna, conocer, es mejor hacer la fotografía, mejor dicho, se debe hacer la fotografía cuando no hay luna. Y bueno, tienes 5 días con el porcentaje de luna. Y hacer scouting diurno, ojo. Bueno, Adrián ya lo dijo, él se va a hacer la visita y a conocer el lugar. Eso es fundamental para hacer la composición. Si uno va, conoce el lugar, empieza a mirarlo de día, a ver qué puedo poner aquí, qué elementos tengo, qué cosas hay en el paisaje, la foto va a salir mucho mejor. Es sumamente importante. Aquí quiero mostrarles es la aplicación que yo utilizo, Photopills, y que no solamente la utilizo para astrofotografía o para fotografiar el sol o para fotografiar la luna. No, también me sirve para otras cosas, para descubrir profundidades de campo, la hiperfocal, qué lente voy a utilizar para hacer un buen encuadre. Es una aplicación muy interesante, tiene un costo, no sé, ahora como de $12, pero realmente vale la pena. Y bueno, ya para ir finalizando, pues esta es una frase mía que muchos dicen que la fotografía es solo la captura de imágenes debido a la acción de la luz como concepto, ¿no? Para mí es más que eso, es una conexión directa entre el ser humano y el universo a través de un lente, que te permite conectarte con el universo. Y para finalizar, aquí tengo una foto del grupo, que es genial. Fue un tema de composición que estábamos pensando, ¿qué hacemos? A ver, hagamos algo diferente entre todos, hagamos algo, compongamos algo. Entonces, fue curioso porque yo tenía una camiseta de la evolución. Entonces, mirad, hagamos esta fotografía de la evolución. Entonces,
yo soy como el monito más chiquito, ¿ven? 1,50 m que tengo yo. Me tocó pues el primer eslabón y el viejito pues le tocó de último con la cámara fotográfica. Entonces, quería comentarles esto, fue la fotografía final y listo. O sea, bueno, esto ha sido este viaje. No sé si fui muy rápido, muy acelerado. Voy a dejar de compartir. Gracias, Esteban. Estamos justo en el tiempo, exactamente. Perfecta tu exposición. Primero, gracias. Tus fotos son espectaculares y sobre todo lo que están mencionando muchas personas acá, tienen ese contenido también que nos ha impactado. Las fotografías que nos muestran no solamente va el paisaje, sino la realidad humana que se viste en este sitio. Te voy a leer algunos de los comentarios que tenemos aquí. Grimanesa te dice saludos de Esteban. Santiago Toledo, grande Esteban 360, sigo tu trabajo. Y también recordarles a todas las personas que nos están viendo, por favor, escriban sus preguntas en el chat para que Esteban pueda contestarlos. Paul Alfonso Pasquel dice, buena experiencia, Álvaro Esteban Salazar. Paul Mestanza, felicitaciones, Esteban. Me encanta la visión del entorno social de las fotos, Majo Portalanza. Jimena Troya, con ustedes se aprende muchísimo. Geraldine Vargas, muy bello Cabo de Vela, lo disfruté mucho, pero es muy triste ver a los niños pidiendo agua y verlos desde la madrugada trabajando, vendiendo tinto. Por eso mismo te decía, estas fotografías justamente nos retratan esto. Grande Esteban, eres la berraquera en este tema, mil felicitaciones, Juan Camilo Salazar. Tenemos más saludos, Esteban, quedamos pendientes del segundo taller, Jorge Chávez, ojalá lo podamos hacer. Jimena Troya, qué hermosas son las fotos 360, excelente trabajo, saludos de Esteban, Oscar Iván Parra, excelentes fotografías, J. Monard. Gina Paola Higuera, hermoso trabajo, Esteban, estamos ansiosos por la salida a hacer fotos de la Vía Láctea. Tenemos más saludos, felicitaciones, Esteban, gracias por compartir con nosotros lindas fotos y experiencias. Estás leyendo acá justamente los mensajes, excelente trabajo y exposición. Esteban, un gran maestro, Marco Imbaquingo. Y tenemos Livia Zapata, felicitaciones por compartir sus experiencias, muy buenas fotografías. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Yo tenía un par de preguntas que quería hacerte. Estamos hablando del caso contrario de Adrián, ¿no es cierto? Él nos mostró temperaturas de 15 grados bajo cero. Cuéntanos un poco en este punto de aquí, ¿qué tan difícil es hacer las fotografías nocturnas? ¿Cómo es el ambiente en este sitio que nos muestras? Sí, realmente, bueno, estás a nivel del mar, estás en el desierto. En el día, o sea, era imposible realmente hacer fotografía de paisaje, el calor era tremendo, a veces venían vientos muy fuertes con arena. En cambio, en la noche, pues tienes una buena temperatura, entonces estábamos muy relajados, usábamos botas, pues estás en el desierto, hay bastantes espinas y cosillas de esas. Y protección, bueno, por lo general usaba una camiseta de manga larga para evitar cualquier cosilla, pero o sea, no era ese problema del frío. Y claro, cuando haces esto tienes que irte a esos extremos. Puedes hacer fotografía en páramo, como lo que mostró Adrián, donde no aguantas, tus dedos se te congelan, o en estas, bueno, tienes el calor y estás relajado. Sí había que cuidar mucho porque, sobre todo en el Cabo de la Vela, había cierta humedad, pese a que ser desértico, pero a ciertas horas ya el lente empezaba a empañarse, entonces tocaba tener cuidado de estarlo limpiando porque el lente se empañaba con esos cambios o esas bajadas de temperatura. Eso justamente era mi segunda pregunta, porque en este sitio que nos estás mostrando, claro, nos acabas de mencionar la humedad, a mí me preocupaba un poco más el asunto de la arena. ¿Tuviste alguna precaución extra con respecto a esto, con tu equipo? Llegó vuelto miseria el equipo, lleno de arena. Fue a limpiarlo y a tener el cuidado. Es que esas cosas no puedes evitarla. Lo que eso sí, como recomendación, muchos venden estos cauchos para ponerles a las cámaras como protección. En esos lugares es mejor no tenerlos. ¿Por qué? Porque a veces se mete la arenita entre ese caucho y la cámara y te puede rayar cosas o se pueden introducir más.
es mejor no y estar, pues tener el cuidado necesario y limpiarlo, ¿no? Sí, o sea, cuando uno no hace fotografía de naturaleza y está expuesto a todo este tipo de cosas, depende del lugar, ¿no? Lluvia, arena, etcétera. Pero lo importante es tratar de mantener limpio, saber limpiar el lente, por ejemplo. Es muy importante tener la bombita primero, de soplar, la brochita, quitar la arena y después, cuando ya veas que no hay una arenita, lo limpias. Porque te jodes el lente si no haces eso. Claro, si directamente le limpias con la tela. Mi estimado Esteban, te voy a pedir que compartas de nuevo tu presentación en la diapositiva que tienes tus redes sociales. Justo aquí nos están pidiendo que las proyectes para que te puedan seguir las personas que quieren seguir tu trabajo. Ya, perfecto. Ahí está, esteban360.com. Exacto. En roadme.com buscas Esteban360, que es donde tengo la mayoría portafolio de fotografías 360. En Facebook como Esteban360 y en Instagram Esteban360 Fotografía. Perfecto, Esteban. Ahí la gente te va a poder seguir. Una pregunta. Justamente ahorita que mencionan redes sociales, vi que estuviste haciendo fotografía de este fin de semana que pasó, la semana pasada. Quisiera que nos cuentes un poco de eso. ¿Estabas buscando algún sitio específico? Estaba viendo que estabas intentando cuadrar la Vía Láctea encima del Cotopaxi. Sí, bueno, no, realmente fue improvisada esta salida. Esto fue una salida de familia y amigos. También me fui con un gran amigo mío del colectivo, Alfredo López, un gran fotógrafo también. Y pues llegamos a este lugar que es en Paso Ochoa. Está a 3.400 metros sobre el nivel del mar y logramos, bueno, no, por la posición no logré que la Vía Láctea esté sobre el Cotopaxi. Se paró, o sea, tendría que moverme muchos kilómetros para hacer eso. Donde ella salió, pues fue del volcán Rumiñahui. No, eso, por ejemplo, te sirve el Photopills que les mostré, planificar estos lugares y saber dónde irte y cómo acomodarte para ver la Vía Láctea. Pues el viaje fue bastante improvisado y fue un viaje más familiar y bueno, aprovechamos. Es como decir, bueno, estás ahí, hagamos fotografía. Claro. Uno de los mensajes que teníamos aquí, uno de los comentarios es que esperamos una salida fotográfica o alguien más decía esperamos un segundo taller. Esteban, ¿estás pensando en hacer algo? Sí, y si de una vez te digo, si estás pensando, yo me apunto. Sí, o sea, realmente hice un primer taller en Imbabura el año pasado. Después de esta experiencia dije, bueno, como les digo, alguien me preguntaba, y eso lo aprendí también de un gran maestro fotógrafo, Mario Carvajal, me preguntaban también por qué no tienes fotos para concurso, por qué no. A ver, yo prefiero compartir que competir. Y creo que enseñar también es parte de ese proceso. Y me lancé, bueno, he sido profesor también universitario en los temas ambientales durante muchos años y que me permitió, bueno, hacer este taller. Lo hicimos en Imbabura con varios factores, además salió bastante bien, bastante interesante, donde uno de las recomendaciones, por ejemplo, alejarte de la ciudad, no lo tomamos en cuenta, porque no habían lugares muy seguros o todavía precisos o conocidos, digámoslo así, para planificar. Todo lo hicimos en la zona del valle, pero salió súper bien. Tuvieron 10 personas, creo que y además de interesante de estos talleres, no fue muy costoso tampoco, pero aparte del costo y eso, es que generas amigos, o sea, haces amistades. Las amistades que hice con el Imbabura son grandes personas, son grandes amigos, seguimos escribiéndonos. Los amigos que hice en Colombia, o sea, ni te digo, gente profesional, muy profesional, que tiene un conocimiento brutal y siempre te están incorporando información. Y creo que esa queremos hacerla, teníamos pensado este año hacerlo en Salinas, con el Chimborazo de fondo,
pero con el tema de la pandemia Complicado. se ha complicado eso. Ahora, tenemos realmente, en Ecuador, tenemos hasta septiembre como buenos tiempos para hacer fotografía, astrofotografía. Octubre, noviembre empiezan lluvias y desde noviembre, diciembre y enero no ves el centro galáctico, entonces ya es muy complicado hacer fotografía. Después empezamos desde febrero. Ok. Tengo una pregunta por aquí. En el caso de que exista un volcán, ¿cómo sería foco al volcán y también a la Vía Láctea o estrellas? Ya, es muy buena pregunta. A ver, aquí lo que se utiliza es la hiperfocal. Entonces, tú debes saber que de acuerdo al lente, al objetivo, a la apertura focal, podemos calcular la distancia de enfoque y que me permite tener un punto de partida hacia el infinito y un punto hacia delante. Entonces, por lo general, la hiperfocal en mi lente de 14 milímetros es de 1.20. Entonces, yo enfoco a 1.20 y voy a tener desde ahí hacia el infinito totalmente con foco. Entonces, no, ahora va a ser, si haces una composición diferente donde tengas un objeto muy cercano y después en la Vía Láctea. Ahí ya hay otros métodos de doble exposición, hay otros métodos, puedes hacer una mezcla de fotos ya en postproceso, donde enfocas el primer plano, haces varias fotos y vas haciendo fotos con distinto profundidad de campo y después las unas, fusionas y tienes como todo enfocado. Bueno, esos ya son alternativas ya de postproceso. Claro. Bien. No tenemos más preguntas. Entonces vamos cerrando ya, Esteban. De nuevo, felicitaciones, es una exposición espectacular y además tus explicaciones han sido claras y creo que nos motivan a todos a involucrarnos en este tema de la astrofotografía. Quiero invitarles a compartir esta pantalla otra vez a Majo Portalanza, Adrián Soria, para despedir este encuentro que nos ha llevado de nuevo, en este caso por Sudamérica. Hemos recorrido desde el sur del continente hacia la parte más septentrional. Hemos ido desde temperaturas de menos 15 grados centígrados hasta calores extremos en el desierto. Les agradecemos mucho por permitir compartir este conocimiento con el colectivo Solipsizar de Ecuador. Ustedes han visto la acogida que han tenido sus exposiciones, los comentarios son muy positivos. Muchas gracias, estimados amigos, muchas gracias por estar en este espacio. Majo. Gracias. Muchísimas gracias tanto a Adrián como a Esteban por participar con nosotros en este espacio y sobre todo por poder compartir sus destinos con todos los amigos que nos acompañan mes a mes en Fotoviajes. En realidad siempre es un gusto y como les digo, siempre nos dejan con ganas de volver a viajar. Y cuando se pueda, así lo haremos con toda la energía del mundo. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos los amigos que nos acompañan. Nos vemos en la siguiente edición de Fotoviajes. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta increíble travesía. Esta actividad fue coordinada por el colectivo Solipsizar del Ecuador. Fue un gusto compartir con ustedes. Recuerden que se pueden inscribir al colectivo. Está el link en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestra cuenta como @colectivo Solipsizar. No se pierdan el próximo Fotoviajes, que es el 12 de septiembre. El 12 de septiembre. Y también les invitamos para este miércoles 26 de agosto, tenemos nuestra noche fotosensible. Tendremos como invitada a la exitosísima fotógrafa argentina Jimena Echagué y 2 invitadas más. Hablaremos sobre pandemia. No se pierdan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Majo. Adrián. Cuídate, Esteban. Buen trabajo. Igualmente, me encantó el tuyo. Espectacular. Ojalá nos podamos reunir en algún momento. La pandemia nos permite. Está pendiente. Chao, chicos.
Adiós, chao.